8 meses sin juegos, sin público, sin ritmo, solo rehabilitación, baños de hielo y un silencio tan profundo que hace que el mundo se olvide de ti. Esa es la historia que sigue cada jugador cuando regresa después de una lesión. Todos, excepto Caitlin Clark. Ella no volvió con cautela ni paso a paso, regresó como una fuerza capaz de reescribir la historia. Se perdió 5 partidos por una lesión en el cuádriceps, pero cuando volvió, no parecía que hubiera perdido ni un solo paso. Clark igualó su mejor marca de triples en su carrera, jugó 19 minutos saliendo desde la banca, rompió 5 récords y levantó un trofeo de MVP frente a la competencia internacional en un clasificatorio del Mundial FIBA. MVP del torneo. Caitlin Clark bajo presión real, con todo el mundo observando. Y no solo regresó, dejó claro que el juego mismo había cambiado. Esto no es exageración. Este es el momento en que el mundo del baloncesto entendió una verdad: si parpadeas, ya te perdiste la historia. Y lo que ocurrió en Puerto Rico es aún más increíble de lo que imaginas. Prepárate, porque lo que hizo Caitlin Clark después hará que cualquier otra gran remontada parezca pequeña en comparación. En ese primer partido contra Senegal, todo giraba en torno a la línea de tiros libres. La entrenadora decidió sacar a Clark desde la banca. Sobre el papel tenía sentido, llevaba 8 meses sin jugar. No la iban a lanzar de inmediato al quinteto titular en un torneo internacional. La idea era darle minutos limitados, sin presión, para que recuperara el ritmo poco a poco. Un inicio suave, una reintegración controlada. Que encontrara sus piernas, se adaptara a la velocidad del juego y avanzara desde ahí. Pero Senegal no siguió el plan. Salieron con una presión de toda la cancha que asfixió por completo al equipo titular. El balón no fluía, las pérdidas se acumulaban y la ofensiva parecía estancada. Era incómodo de ver, y la tensión crecía dentro y fuera de la cancha. El equipo de Estados Unidos se veía inestable, y el partido se estaba complicando rápidamente. Entonces entró Clark, y todo cambió. No entró con cautela. No entró dudando. Entró leyendo la presión antes de que se formara. Su primer tiro fue un triple, y entró. Aceleró las transiciones antes de que la defensa reaccionara, entregó pases que dejaban a los rivales sin preparación y convirtió la presión de Senegal en su propia herramienta de ataque. Veía la cancha 2 jugadas antes que los demás, creaba ángulos imposibles a esa velocidad y tomaba decisiones como si no hubiera estado 8 meses fuera del juego. En 19 minutos, 17 puntos, 12 asistencias y 0 pérdidas de balón. 0. Ninguna. Regresando tras la ausencia más larga de su carrera. Ese número lo dice todo. No fue solo una actuación, fue control absoluto. Pero donde realmente se volvió histórico fue en las asistencias. Esas 12 asistencias rompieron múltiples récords al mismo tiempo. Estableció la marca de más asistencias en un debut con la selección mayor de Estados Unidos, superando a todos en la historia. También rompió el récord de más asistencias en un debut internacional senior a nivel global. Y además, estableció el récord histórico de asistencias para un jugador saliendo desde la banca en competiciones internacionales. 3 récords, en una sola noche. El público en Puerto Rico estaba impactado. Después de cada pase había un breve silencio, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de ver, y luego explotaban en aplausos. Porque lo que hacía Clark no parecía a alguien recuperando el ritmo. Parecía a alguien que había estado esperando exactamente ese momento durante 8 meses. Y ahora, las puertas estaban completamente abiertas. Lo que pasó contra Senegal era apenas el comienzo, pero ya estaba claro que no era una simple historia de regreso. Era una declaración. Y ese rendimiento fue solo un recordatorio más de que Caitlin Clark no construye su regreso paso a paso. 17 puntos, 12 asistencias y 0 pérdidas en 19 minutos saliendo desde la banca, un tipo de actuación que, para la mayoría de los jugadores, definiría toda una carrera internacional. Las redes sociales explotaron de inmediato. Los clips estaban por todos lados y los analistas ya lo llamaban uno de los debuts más grandes en la historia del baloncesto de Estados Unidos.
Ese solo partido habría sido suficiente para justificar el hype, callar a los críticos y demostrar que 8 meses fuera no habían debilitado ni un poco su nivel. Pero Senegal fue apenas el aperitivo, porque Clark no se detuvo ahí. Siguió noche tras noche, partido tras partido, mientras el libro de récords se hacía cada vez más pequeño. Hay que entender el contexto. Esto no era una gira amistosa ni partido sin importancia. Era un torneo clasificatorio de la Copa del Mundo FIBA en Puerto Rico, con impacto real. Estos encuentros definían qué países asegurarían su lugar en el Mundial de 2026 en Berlín. Cada equipo estaba jugando con urgencia total, porque sus sueños estaban en juego. Alemania aportó experiencia y físico. Italia llegó con un plan defensivo diseñado específicamente para frenar el juego de transición. España, uno de los mejores equipos del mundo, trajo una disciplina táctica que la ha mantenido como amenaza constante durante años. No eran rivales fáciles. Eran equipos peleando por su vida, y Clark los desarmó a todos. En los siguientes 4 partidos, fue rompiendo récords de forma sistemática, asistencias, debuts, actuaciones desde la banca, cada categoría que tocaba, la transformaba. En ese torneo, Clark se convirtió en una máquina de eficiencia, números que nadie había siquiera considerado antes de que ella los superara sin esfuerzo. Y lo más impactante era la consistencia. Cada vez que parecía que había alcanzado su límite, cada vez que alguien pensaba que debía bajar el ritmo, regresaba la noche siguiente y añadía otro récord más. Fue implacable. Fue metódico. Y, sobre todo, sin precedentes. No solo en el baloncesto femenino, ni en el estadounidense, sino en toda la historia de la competencia FIBA a nivel mundial. Ahora, pensemos en lo físico. 5 partidos en 7 días es una carga brutal para cualquiera. Para una jugadora que venía de 8 meses de rehabilitación, sin ritmo competitivo y sin la resistencia de juego acumulada, eso debería haber sido un obstáculo. La fatiga debía aparecer en el tercer partido. La falta de ritmo en el cuarto. El desgaste físico, en algún punto, debía frenarla. Pero nunca ocurrió. Para cuando terminó el partido contra España, el último del torneo, el equipo de Estados Unidos había acumulado 14 récords históricos en FIBA con el nombre de Caitlin Clark en cada uno de ellos. 14 récords en 5 partidos, en 7 días, después de 8 meses sin jugar. La cifra es casi absurda. La mayoría de los jugadores pasan toda su carrera internacional sin lograr un solo récord. Clark consiguió 14 en una semana, como si fueran simples tareas por completar. Y el MVP no fue un reconocimiento simbólico, fue una decisión inevitable. Clark fue la elección clara, sin discusión. Además, se convirtió en la jugadora más joven en ganar el premio de MVP del torneo, colocándose por encima de cualquier otra atleta en la historia de la competencia. Si juntamos todo, 14 récords, 5 victorias, 0 derrotas, 1 MVP y el reconocimiento como la más joven en lograrlo, todo después de 8 meses sin jugar. Esto no es solo una actuación destacada. Es algo que redefine la narrativa de una carrera completa. Cambia cómo te ven, cómo te comparan y cómo proyectan tu futuro. Y mientras todo esto ocurría, en silencio, fuera del torneo, estaba alguien que se suponía debía ser la cara del baloncesto femenino, A'ja Wilson. Wilson, 3 veces MVP de la WNBA, defensora del año y medallista olímpica de oro, no estuvo en ese torneo. No por lesión, no por conflicto de agenda, simplemente no fue invitada. Estados Unidos Basketball tomó decisiones sobre el roster y su nombre no apareció en la lista. Mientras tanto, jugadoras como Breanna Stewart y Napheesa Collier sí fueron invitadas, pero tuvieron que rechazar por compromisos relacionados con negociaciones colectivas de la WNBA. Ellas tenían una razón clara y pública. Wilson no. Solo silencio. Y eso abrió la puerta a muchas preguntas en el mundo del baloncesto. Después, cuando Clark fue oficialmente nombrada MVP del torneo, Wilson hizo una declaración que encendió aún más la conversación: Clark tuvo suerte de que yo no estuviera ahí. Una frase directa, contundente, y que puso aún más foco en el debate sobre el impacto y el dominio de Clark. La cosa es que Wilson no quedó fuera del torneo,
quedó fuera del campamento de entrenamiento previo. USA Basketball tomó esa decisión antes de que siquiera comenzara el primer partido. Esto nunca fue sobre que Clark tuviera suerte. Fue sobre que Wilson no fue seleccionada. Y el argumento de tuve mala suerte de no estar ahí solo funciona si crees que la presencia de Wilson habría evitado 14 récords mundiales y el premio a la MVP más joven en la historia del torneo. Es una afirmación bastante fuerte, especialmente cuando alguien más está reescribiendo los libros de historia en tiempo real. Clark no respondió. No tuvo que hacerlo. El marcador ya lo decía todo. Pero ese comentario no surgió de la nada. Es parte de un patrón que viene creciendo desde su temporada de novata. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de notarlo. Cuando Clark firmó su contrato con Nike, con su propio logo y marca personal, Wilson no se quedó en silencio. Inició una campaña pública de varias semanas cuestionando las estadísticas de Clark, cuestionando si merecía tanta atención y, en esencia, poniendo en duda su impacto en el juego. No fue un comentario aislado. No fue una opinión suelta en una entrevista. Fue una serie de declaraciones constantes que coincidieron perfectamente con el anuncio del contrato. Luego Clark fue nombrada Atleta del Año por Time Magazine. Wilson volvió a reaccionar. Después, Clark empezó a conseguir grandes acuerdos de patrocinio y conferencias a nivel corporativo. Otra vez, Wilson comentó al respecto. Cada vez que Clark recibe reconocimiento, cada premio, cada logro, cada portada, Wilson responde. Y cuando algo se repite una y otra vez, deja de ser un comentario aislado y empieza a ser un patrón. Mientras tanto, Nike está haciendo algo completamente distinto con Clark. Su zapatilla de firma no es un lanzamiento cualquiera, la están tratando como un evento cultural. Los reportes indican que han reorganizado equipos completos alrededor del proyecto, invirtiendo en prototipos de alta calidad y una campaña de marketing a gran escala, con colaboraciones de diseño y presencia en múltiples plataformas. No es solo un lanzamiento de producto, es un evento de alto impacto. En contraste, la línea de Wilson está perdiendo fuerza. No es una exageración, está rebajada, con inventario acumulado y sin una campaña activa de promoción. Nike básicamente ha redirigido recursos, atención e inversión hacia Clark. Y eso no es casualidad, es una decisión de negocio. Las empresas de ese nivel no actúan al azar. Se basan en datos. Y los números cuentan una historia clara. La zapatilla de Clark se espera que se agote en minutos. La de Wilson lleva meses disponible y aún no se vende completamente. Dos datos, uno al lado del otro, y de inmediato se entiende la posición de cada una dentro de la marca más grande del deporte. Clark aparece en el puesto número 4 en la lista de mujeres más poderosas del deporte según Forbes. Nike está construyendo todo un proyecto de alto nivel alrededor de su lanzamiento. Nada de esto es casualidad. Todo responde a datos reales, audiencia, impacto, ventas y comportamiento del público. Las marcas están reaccionando a lo que la gente quiere, no a lo que el entorno del baloncesto espera. Y el motivo por el que la campaña de Wilson pierde fuerza no es un misterio. Las empresas observan comportamiento. Wilson pasó gran parte del último año con una postura pública muy crítica hacia Clark. Y eso fue notado por patrocinadores, por marcas y por Nike. Clark, en cambio, se ha convertido en el centro del interés comercial. Y eso nos lleva a algo que ocurrió durante el torneo, algo que podría ser incluso más importante que todos los récords cuando se ve el panorama completo. Durante los primeros partidos bajo la dirección de Carol Lawson, se podía ver cierta tensión en el sistema. Clark no estaba jugando mal. Sus decisiones eran precisas. Su visión estaba intacta. El problema no era ella, era el sistema. Lawson utilizó una filosofía ofensiva más colectiva, donde el balón se compartía y no había un único eje dominante. En teoría, suena bien. En la práctica, ralentizaba el juego. Y el estilo de Clark es completamente distinto. Ella juega con ritmo alto, en transición, tomando decisiones más rápido que la defensa. Quitarle eso es como pedirle a un coche de carreras que se mueva en un espacio reducido. Después de ese primer partido,
Tras la conferencia de prensa donde Lawson habló sobre que todos deben brillar y evitó mencionar directamente a Clark, a pesar de su histórica actuación, el clip se volvió viral. No sonaba como una respuesta de entrenadora. Sonaba como una evasión. Y el mundo del baloncesto lo notó claramente. Entonces entró Ned Tevez como entrenador para el partido contra Italia. Presentado apenas unos días antes como el nuevo head coach de Phoenix Mercury, tomó 3 decisiones de inmediato. Primero, puso a Clark como titular. Luego la alineó junto a Paige Bueckers y Kelsey Plum en un esquema de 3 guardias. Y después, simplemente dejó que jugaran. El partido contra Italia no se pareció en nada a lo anterior. Absolutamente nada. El espacio en la cancha apareció de inmediato, el balón se movía con intención y el ritmo cambió por completo, más rápido, más limpio, más preciso. Clark empujaba la transición antes de que la defensa de Italia se organizara, mientras Bueckers y Plum ocupaban los espacios a la perfección. Todo el sistema ofensivo encontró un ritmo y una fluidez que antes no existían. Estados Unidos ganó por 34 puntos, un dominio total, un partido decidido desde la primera mitad. Y entonces Tibbetts hizo algo que casi ningún entrenador haría. En la conferencia de prensa posterior, dijo públicamente que el enfoque anterior había sido un error. Un entrenador admitiendo en cámara, frente a los medios y el mundo del baloncesto, que la filosofía previa estaba equivocada. Eso no es una crítica sutil, es una declaración directa. Y validó todo, la frustración de los aficionados, las dudas de los analistas y la sensación de que estaban frenando a la jugadora más rápida del equipo. Tibbetts demostró la respuesta en un solo partido, darle el balón a Clark, permitirle jugar a su ritmo y construir el sistema a partir de eso. Nueva Zelanda siguió el mismo modelo. España también. En el partido contra España, Clark terminó con 7 puntos y 7 asistencias en 22 minutos, mientras que Kahleah Copper lideró el equipo con 20 puntos. Y eso es exactamente lo que sucede cuando una base dirige correctamente la ofensiva. Clark no necesita ser la máxima anotadora para que el sistema funcione a través de ella. El triunfo aplastante contra Italia lo demostró. El partido contra España lo confirmó. La idea de que todas deben brillar por igual duró solo una decisión de entrenador, antes de ser reemplazada por algo que realmente funciona. Un solo cambio en la alineación, una sola decisión de poner a Clark en su rol natural, y el equipo pasó de la tensión y el debate, a victorias dominantes y contundentes. Ese es el modelo que Tibbetts le dejó a USA Basketball rumbo a Berlín 2026. Y está construido completamente alrededor de lo que Clark demuestra en este torneo. Puerto Rico fue solo el comienzo. 8 meses fuera de la cancha, 14 récords mundiales, un MVP en sus manos, y Clark no solo regresó. Anunció, de la forma más contundente posible, que el juego está cambiando. La alineación de 3 guardias con Bueckers y Plum ya no es una prueba, es una estrategia. Para USA, para Indiana, para la WNBA y para cualquier joven atleta que observa. El juego está evolucionando alrededor de ella. Cada pase, cada triple desde el logo, cada asistencia que parece imposible, es un recordatorio. La era de los límites terminó. El escenario está listo. Los entrenadores se están adaptando. Las compañeras están elevando su nivel. Los rivales están reaccionando. Y mientras más récords se rompen, mientras más dudas se silencian, la pregunta crece, ¿hasta dónde puede llegar una sola jugadora antes de que el deporte entero tenga que adaptarse a ella? La verdad es que nadie lo sabe, todavía. Porque esta historia no ha terminado. Clark apenas está comenzando. La zapatilla de firma aún no se ha lanzado. La temporada completamente sana aún está por venir. Los playoffs se acercan. Y el mundo está mirando. Y la distancia entre el potencial y la historia se está reduciendo con cada partido. Así que la pregunta es simple, cuando suene el próximo salto inicial, cuando todas las miradas estén en la cancha. ¿Estarás presenciando el futuro del baloncesto, o solo dándote cuenta después de lo que te perdiste mientras la historia se estaba escribiendo?